Hola, buenos días. Bien, hoy vamos a dar inicio a la clase de psicofarmacología de los antipsicóticos. Mi nombre es Leonel Ramírez, soy becado de Psiquiatría de Adultos de primer año de la Universidad Católica del Maule. Y vamos a hacer un recorrido histórico desde los primeros antipsicóticos hasta los más recientes. La bibliografía va a estar al pie de cada diapositiva y contenido tomado de algunos institutos como el IPSA, de bibliografía como el STAL, la versión del prescriptor y también algunos libros de psicofarmacología general. Bien, entonces esta línea temporal de los antipsicóticos comienza con los antipsicóticos típicos o convencionales. El primer antipsicótico del cual se tiene conocimiento es la clorpromacina. La clorpromacina tuvo un hallazgo que en realidad es incidental, como veremos más adelante. Luego le siguió el haloperidol, el suclopentisol, flupentizol, losapina sulpirida, pimosida, pipotiacina, tioridazida, perfenacina. Luego, a partir del año 1972, hubo una necesidad de crear nuevos antipsicóticos, más que nada por el perfil negativo y la alta descontinuación del tratamiento farmacológico, dado los efectos adversos, signos extrapiramidales principalmente. De allí nacen los antipsicóticos atípicos de segunda y tercera generación. Y finalmente, uno de los más recientes, la pimavanseína, que tiene un mecanismo de acción bastante distinto que lo vamos a comentar más adelante. Bien, como comentaba, en realidad el hallazgo o el descubrimiento de la clorpromacina fue incidental. En la década de 1940, el laboratorio Ron Pullen, que es un laboratorio francés, un ex laboratorio francés, buscaba en realidad un antihelmíntico, este laboratorio, pero dado sus propiedades clínicas se dieron cuenta que resultó ser un mejor, curiosamente, un mejor antihistamínico por sus efectos sedantes. Luego, en 1952, Henry Laborit, quien fue un médico francés, biólogo, también médico militar y psicólogo inclusive, comenzó a estudiar una molécula, la molécula 4560-RP, nombre químico inicial de la clorpromacina, y empezó a notar que sus enfermos tenían un desinterés peculiar, porque era un desinterés de lo que ocurre alrededor del enfermo. Y él denominó a este efecto como una lobotomía farmacológica, eh, término que para ese entonces era bastante potente, por así decirlo, porque más o menos se encontraba en la línea temporal del descubrimiento de la lobotomía por el neurocirujano Antonio Moniz, que incluso le valió el premio Nobel de la medicina y fisiología. Así que él utilizara este término para describir a sus pacientes era igual bastante importante y llamó la atención. Luego él comenzó a usarlo previo a las cirugías para tener a los pacientes en una hibernación artificial, así que los primeros usos fueron más bien como un anestésico calmante para los pacientes que llegaban muy angustiados a la cirugía. ¿Cuándo se comenzó a usar la clorpromacina en una institución clínica como tal? En el año igual 1952 en el hospital Saint-Anne, que es un hospital parisino, y disculpen mi francés, que no, soy pésimo ahí. Delay y Deniker, ambos psiquiatras franceses, comenzaron a hacer estudios con el fármaco y notaron lo mismo que Henry, una indiferencia afectiva, pero además notaron lentitud. Acuñaron el término entonces neurolepsis, que de allí deriva el otro término con el que se denomina estos fármacos neurolépticos. Pero lo más importante que notaron fue que había síntomas extrapiramidales. Vieron que sus pacientes estaban rígidos, con temblor, se movían menos, había una tonicidad muscular aumentada y comenzaron a hacer estos registros. Pero no fue sino gracias a
Heinz Lehmann en el año 1954, y tras la publicación de su paper nuevo agente inhibitorio de agitación psicomotora y estados maníacos en el año 1954, que fue, por así decirlo, una guía clínica para el uso de la clorpromacina, porque describía más o menos a cuáles dosis ocurrían los efectos extrapiramidales, a cuál dosis se inhibía o disminuían los síntomas psicóticos y lo más importante, que le servía al resto de los psiquiatras para usarlo. Se dio entonces una revolución, una década de oro, una década dorada para la psicofarmacología, y las salas psiquiátricas estaban calmadas. Como anécdota, habían enfermeras que extrañaban tener las salas con los pacientes, digamos, agitados o muy parlanchines, muy verborreicos para conversar sus problemas, y se notaban molestas las enfermeras porque ahora veían pacientes sedados y como zombies, pacientes que babeaban. Eso lo pueden revisar aquí en esta publicación que deja al pie de la diapositiva. Bien, finalmente la FDA le da el apruebo a la clorpromacina en el año 1954 para tratar esquizofrenia. Y bueno, aquí hay una fotografía de Heinz con el título del paper, febrero de 1954. Ok, antes de hablar de los antipsicóticos como tal, es sumamente importante tener en claro las vías dopaminérgicas y cuál es la actividad en cuanto a estas vías en la esquizofrenia. Bien, en primer lugar, la vía mesolímbica, que está coloreada aquí en azul, partiendo del tallo hacia la zona límbica, en general exhibe una hiperactividad dopaminérgica. Es lo que la caracteriza, ¿cierto? Y es lo que la relaciona con los síntomas positivos. En la vía tuberoinfundibular, en general en pacientes esquizofrénicos y psicóticos crónicos, no tiene una alteración como tal de los niveles de dopamina. Es una vía que actúa de forma normal en cuanto a actividad dopaminérgica. La vía mesocortical, aquí en rojo, al contrario, más que niveles normales, en la esquizofrenia exhibe niveles bajos de dopamina. Este es un área que tiene una baja densidad de receptores dopaminérgicos. Y bueno, y por último, la vía nigroestriatal normalmente exhibe niveles sin alteraciones de dopamina. Así que aquí ya comenzamos a dar atisbos de uno de los problemas que tienen los antipsicóticos típicos. ¿Cuál sería ese problema? Bueno, que lo que define a un antipsicótico es el bloqueo D2. Es lo clave. Ahora, como vimos, la vía dopaminérgica alterada principalmente es la vía mesolímbica. En esa vía el bloqueo D2 va a reducir síntomas positivos, es lo clave. Ahora, esa vía también se le conoce como la vía de la recompensa, el del condicionamiento afectivo, el de la recompensa ante estímulos placenteros. Al estar bloqueada también puede inducir síntomas negativos secundarios. Bueno, esta vía está muy correlacionada, por ejemplo, con los consumos. De manera que el bloqueo de estas vías hace que el paciente ya tenga un desinterés por las actividades hedónicas. Pero en sí, el bloqueo de esta vía es lo que da cuenta de la reducción de síntomas positivos. La vía mesocortical, ya vimos que en realidad la dopamina, la densidad de receptores dopaminérgicos ya es baja, y al bloquearla vamos a inducir síntomas negativos, cognitivos y afectivos importantes. La vía nigroestriatal, la misma situación, la dopamina en esa zona normalmente está estable, y al bloquearla inducimos síntomas extrapiramidales por una pérdida del control inhibitorio de dopamina-acetilcolina. Y la vía tuberoinfundibular, al bloquear la dopamina perdemos ese control inhibitorio de dopamina-prolactina. Esto lo veremos en detalle un poco más adelante. Y por si fuera poco, hay además otros bloqueos receptoriales de estos antipsicóticos convencionales.
tenemos el bloqueo M1 anticolinérgico, el histaminérgico y el alfa 1 antiadrenérgico. El bloqueo anticolinérgico genera boca seca, visión borrosa, constipación, retención urinaria, disfunción cognitiva y taquicardia. Es decir, tiene mucho que ver con la vía parasimpática, ¿cierto? El bloqueo histaminérgico, la histamina en general un neurotransmisor potente, activador, de manera que al bloquearlo el paciente siente somnolencia y aumento de peso porque la histamina tiene receptores a nivel hipotalámico que están relacionados con el apetito. Así que va a alterar cardiometabólicamente a nuestro paciente. Y el bloqueo alfa, que está relacionado más que nada con músculo liso y vías cardiovasculares, produce hipotensión ortostática principalmente, taquicardia, mareo, somnolencia, fallas cognitivas y un efecto muy temido que es la prolongación del QT, que en realidad aplica a todos los antipsicóticos, inclusive los atípicos, en mayor o menor medida. Hay un concepto importante que es un poco antiguo, sí, pero es el concepto de las potencias. Se dice que a mayor efecto anti-D2 hay mayores efectos extrapiramidales y ante menor efecto antidopaminérgico hay un mayor efecto muscarínico, adrenérgico e histaminérgico. Bien, entonces, en vista de tratar de buscar mayor evidencia del bloqueo D2, se propuso hacer un análisis que correlacionara el nivel de ocupación de los receptores D2, del bloqueo, digamos, y cómo esto se relaciona con la disminución de síntomas positivos, pero además con la aparición de efectos adversos. De manera que los actores investigaron qué tanto o qué tan bien in vivo, digamos, el bloqueo de los receptores D2 predice la aparición de síntomas extrapiramidales, hiperprolactinemia y reducción de síntomas positivos. Un estudio doble ciego con 22 pacientes con un primer episodio de esquizofrenia fueron randomizados y asignados a bajo una dosis de 1 a 2.5 miligramos de haloperidol. Después de 2 semanas de tratamiento fue determinada la ocupación del receptor con una tomografía de emisión de positrones. Los efectos extrapiramidales y niveles de prolactina fueron cuantificados. Los que mostraban una respuesta adecuada continuaban tomando la dosis inicial y los que no respondían tomaron una dosis que fue incrementada a 5 miligramos al día. La evaluación fue repetida a las 4 semanas para todos los pacientes. Los resultados fueron que el nivel de ocupación fue bastante heterogéneo, entre el 38 y 87%. Esto tiene mucho que ver, por cierto, con la biodisponibilidad del haloperidol, que igual lo veremos más adelante. El grado de ocupación del receptor predecía la hiperprolactinemia y los efectos adversos de tipo síndrome extrapiramidal. Resumiendo, cuando el bloqueo de 2 está entre el 65, 72 y 78%, respectivamente aparecían síntomas extrapiramidales, pero concretamente lo que encontraron fue que un bloqueo mayor al 78% ya generaba efectos extrapiramidales y para generar una respuesta clínica antipsicótica se necesita una ocupación del 60 al 75%, es decir, una dosis subclínica no va a lograr esta ocupación y una dosis que sobrepase lo sugerido va a generar síntomas extrapiramidales y como ven la brecha es nada, un 3%, digamos. Así que he ahí la primera necesidad de crear nuevos fármacos para evitar síndrome extrapiramidal. Aquí, bueno, la clasificación de los fármacos antipsicóticos típicos por grupo químico y por potencia. Están las fenotiacidas, dibenzosazepina, butirofenonas, difenilbutilpiperidinas, benzamides y tiosantenas. En negrita dejé los conocidos y los que están en Chile sobre todo, clorpromacina, flufenacina, levomepromacina, que es el Sinogan, haloperidol, sulpirida,
suclopentisol y flupentisol decanoato. La potencia, como dije, tiene mucho que ver con el bloqueo receptorial. Mientras más baja potencia, más antimuscarínico, más anticolinérgico va a ser, un fármaco más sedante, y el fármaco del cual todos comparan su potencia es la clorpromacina. 100 miligramos de clorpromacina se va a comparar con todos los antipsicóticos típicos para ver potencia. Por ejemplo, comparemos clorpromacina, dosis equivalente de 100 miligramos, con, con haloperidol. 2 miligramos de haloperidol equivalen a 100 miligramos de clorpromacina. Ahí está la comparación. Un fármaco con una potencia media, por ejemplo la levomepromacina, se requerirían entre 25 a 50 miligramos para lograr el mismo efecto que 100 miligramos de clorpromacina, pero cada uno con un perfil clínico distinto en cuanto a bloqueo de 2 y en cuanto a efectos antimuscarínicos, histaminérgicos y adrenérgicos. Bien, algunos datos generales respecto a la biodisponibilidad y absorción de estos fármacos. En general, todos exhiben una absorción errática, siendo difícil precisar las dosis correctas en los pacientes. Pasan por un metabolismo hepático que es bastante intenso, son muy lipofílicos y se unen fuertemente a las proteínas y tejidos, y por tanto su volumen de distribución es extenso. Estas características hacen que medir el nivel sérico sea poco tentador y fiable, no sería recomendable. Es mejor estar atento a la respuesta clínica. La losapina y la perfenacina son los antipsicóticos típicos con la absorción más predecible. En 1 a 3 horas se alcanza el pic. El haloperidol, en cambio, se encuentra entre las 2 a 6 horas. La biodisponibilidad de la losapina es cercana al 100%, la del haloperidol 60% y la clorpromacina 20%. Fíjense lo heterogéneo. Por lo tanto, la clorpromacina se suele subdividir las dosis para tratar de cubrir ese porcentaje en la mayor parte del día. Por dosis que son sumativas, digamos. La losapina es el único antipsicótico que tiene una presentación inhalatoria. Esto lo conversamos en una clase, si mal no recuerdo, de qué tan útil puede ser en un paciente agitado ocupar la losapina, lo poco práctico que debe ser. A lo mejor alguien nos pueda compartir esa experiencia o buscar por ahí un paper que compare esto, porque quizás parezca poco práctico. Farmacocinética, todos, incluyendo típicos y atípicos, ocupan el citocromo P450 en mayor o menor medida, así que en la insuficiencia hepática y en riesgo de daño hepático hay que tener mucho ojo, y en metabolizadores lentos se requieren ajustes de dosis. Tal es el caso de la pimosida, que además es un fármaco igual deleterio en cuanto a efectos adversos hepáticos. Todos tienen vidas medias muy prolongadas, 20 a 40 horas, lo que hace difícil calcular el clearance. En el caso de la losapina hay dos metabolitos activos que prolongan la vida media, la mosapina y la hidroxilosapina. Generalmente todos se pueden dar una sola vez al día por esta vida media tan prolongada, excepto la losapina. Se describe que aparentemente el haloperidol tiene un metabolito activo, el piridinum, que tiene propiedades neurotóxicas. Hay que considerar las interacciones farmacológicas al usar paroxetina, fluoxetina, bupropión, dado que inhiben el complejo CYP2D6, y la paroxetina es un potentísimo inhibidor del CYP 1 a 2, 3 a 4. Hay un error aquí, es un inductor, perdón. De manera que, por así decirlo, la carbamazepina se va a comer el antipsicótico y el paciente va a seguir psicótico, y probablemente sea por esta fuerte inducción del complejo hepático CYP 3 a 4, 1 a 2. Así que hay que estar atento con esta interacción. Un
Un cuadro resumen de la farmacocinética de los fármacos. Para no extendernos tanto, voy a mencionar los datos importantes. Dijimos que las vidas medias son bastante prolongadas. Clorpromacina 16-30 horas, 12 a 36 horas. El haloperidol, la losapina tiene vidas medias un poco más predecibles. 4 horas vía oral, 12 horas vía intermuscular. Sulpirida 6 a 8 horas, tioridacina 4 a 10 horas para la droga madre y 21 a 25 horas por sus metabolitos. Todos, como ven, tienen metabolización hepática importante bajo complejos del CYP 2D6 para la clorpromacina, el CYP 2D6 3 a 4 para el haloperidol y así con el resto. Ahí para que lo puedan ver con más calma después, pero lo que quiero resaltar es que hay interacciones farmacológicas importantes que considerar acá. La excreción es biliar y renal para todos estos antipsicóticos. Bien, acá es un cuadro resumen para valorar dosis iniciales, dosis usuales de estos fármacos y las dosis máximas, así como también cuál es el uso clínico aprobado por la FDA para todos estos fármacos. La clorpromacina, por ejemplo, una dosis inicial de 25 a 200 miligramos, puede ser llevada a una dosis de 400 a 600, que es como una dosis estandarizada, y ya la dosis máxima 800 miligramos. Tiene todos estos usos aprobados. Los usos aprobados los dejé en negrilla para mejorar un poco la comprensión del cuadrito. Esquizofrenia, trastornos conductuales pediátricos, psicosis aguda, hiperemesis, fíjese, porfiria aguda, tétanos singulto, sinónimo de hipo, digamos, trastorno bipolar, agitación previa a la cirugía. Todavía la agitación previa a las cirugías se mantiene, probablemente gracias a Henry Laborit. Es llamativo el singulto y la hiperemesis, probablemente por el perfil receptorial que tiene, la inhibición de las vías parasimpáticas, dicolinérgico. Por supuesto, para estos usos, cada uno de estos usos tiene una dosis particular. Las dosis que aquí voy a describir y con el resto de los fármacos van a ser dosis antipsicóticas. A propósito del seminario, digamos que es sobre antipsicóticos. Pero las dosis pueden variar según el uso que uno le puede dar. Una dosis de 25 miligramos podría ser útil, por ejemplo, para tratar una hiperemesis, dividida en 2, 3 dosis, o sea, 25 cada 8 horas podría servir. Pero esta dosis máxima y las dosis usuales son dosis antipsicóticas, al igual que el resto de los antipsicóticos. Mencionar el haloperidol, que tiene una dosis usual que va de 2 a 20 miligramos, máximo 30 miligramos al día. En paciente frágil, como por ejemplo insuficiencia hepática o muy añoso, una dosis de 1 a 5 miligramos puede ser suficiente. Útil para la psicosis, esquizofrenia en DIPOT, síndrome de Tourette y para los tics en general, trastornos conductuales en pediatría, útil también porque vienen gotitas, y de segunda línea en TDAH. La sulpirida, dosis inicial de 50 miligramos, vía oral de 300 a 600, máximo 800. Off-label, se puede ocupar en esquizofrenia, depresión psicótica y, dejé entre paréntesis, aumento de la lactancia. Y hay una anécdota de eso: a mi esposa le indicaron sulpirida para aumentar la lactancia porque no bajaba la leche y a los 3-4 días era tanta leche que después hubo turgencia, dolores. Así que sí, los ginecólogos ocupan off-label esta indicación, dosis bajita. Levomepromacina, lo dejé porque es muy buen sedante, extremadamente bueno, y para el insomnio pertinaz puede servir. También útil en psicosis aguda, crónica y depresión psicótica, que en Chile está en comprimidos de 25 miligramos. La tioridacina es útil en esquizofrenias que no responden a otros antipsicóticos, y la losapina, esquizofrenia y agitación en trastorno bipolar y pacientes psicóticos. Bien,
¿Cuáles son las presentaciones disponibles acá en Chile? Bueno, tenemos haloperidol de 1 y de 5 miligramos, clorpromacina de 25 y 100, tioridazina de 100 miligramos, levomepropacina de 25 miligramos, que es el Sinogan, el sulpiride, que es el Sulpilan, de 50. La losapina, la verdad es que no me quedó muy claro si está o no está en Chile. Encontré una cotización de Mercado Chile, que es como donde se compran los remedios para los hospitales cuando van a concurso de compra de stock de fármacos, y estaba en un hospital de Rancagua, si mal no recuerdo, Adasuve de 9.1 miligramos, que es una dosis única. Del haloperidol hay presentaciones que son en gotitas, puede ser útil pediatría, en ampollas, útil para la agitación en vía intramuscular y endovenosa, y en depósito, presentación de 50 miligramos por ml. Bien, respecto a la no adherencia farmacológica, es bastante común. Los pacientes con esquizofrenia exhiben una adherencia menor al 60%, lo que aumenta las recaídas y las hospitalizaciones. Y los siguientes factores de riesgo aumentan este porcentaje. Pacientes con juicio de realidad y enfermedad que interfiere con el tratamiento y por tanto lo rechazan. Los efectos adversos secundarios, aumento de peso, glicemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, entre otros. Los efectos neurológicos y los trastornos motrices indeseados también hacen que el paciente deje estos medicamentos, lo cual es bastante lógico, digamos. Delirios y alucinaciones residuales que hacen que el paciente esté convencido de que debe tener el tratamiento. No es raro que dentro del contenido del pensamiento o dentro de los síntomas alucinatorios auditivos haya voces que comenten que deje el tratamiento, o el propio contenido con ideas paranoides, con delirios paranoides, haga que el paciente sospeche de que se le va a hacer daño con el tratamiento y no lo tome. Esto hay que considerarlo. Entonces, después quedamos con una posibilidad, que sería considerar los antipsicóticos de depósito, que tienen una buena justificación en este grupo de pacientes comentados. ¿Cuáles serían las indicaciones? Bueno, lo primero, una buena respuesta bioral, pero que el paciente tenga recaídas por falta de adherencia. Cuando haya un riesgo psicosocial incrementado por estas recaídas, el paciente es arrestado, el paciente incurre en conductas delictuales o es desalojado del domicilio porque los familiares ya no lo soportan, puede ser. Y también serviría como para identificar no adherencias, porque se lleva un registro en todo centro asistencial de cuando el paciente se inyecta y cuándo le toca la próxima inyección. Así que sirve, porque si el paciente no vino, obviamente no hay adherencia. Responde a la duda de si hay resistencia o no al tratamiento. Una buena respuesta al DIPOT pone en consideración que en realidad no estaba adhiriendo, o que había factores de farmacodinamia y farmacocinética presentes. Una buena respuesta a la vía oral, pero con muchos RANS, también puede ser un motivo para pensar en usar DIPOT, porque en general no tienen un pic rápido, y el pic rápido está asociado a los RANS. Factores de mala absorción: un paciente que esté operado, una cirugía intestinal con mala absorción, probablemente le convenga. Preferencias del paciente en no tomar vía oral e inyectarse cada 2, cada 3, cada 4 semanas. Y esto es frecuente. Es frecuente cuando los pacientes ven que se sienten bien con la inyección, empiezan a pedir que ojalá les vayan sacando los medicamentos vía oral. Cuando estén contraindicados en estados depresores del sistema nervioso central, sí, en esta situación están contraindicados. El haloperidol DIPOT está contraindicado en la enfermedad de Parkinson y daño subcortical, y la flufenacina DIPOT está contraindicada en el daño hepático y en discrasia sanguínea. Aquí están algunas presentaciones. Flufenacina viene en
frascos de 25 miligramos por ml, el flupentisol es de 20 miligramos por ml, el suclopentisol de 200 miligramos por ml y el aldol de 50 miligramos por ml. En general los intervalos van para todos, se puede inyectar mensual o cada 2 a 4 semanas. El aldol se inyecta mensual y aquí están las dosis máximas para cada uno de los fármacos. Flufenacina no más de 100 miligramos cada 2 semanas, flupentisol no más de 100 miligramos cada 2 semanas, suclopentisol 600 cada 2 semanas y aldol 450 miligramos mensual. Se suele comenzar con dosis bajas, siempre empezar con dosis bajas, por eso desde aquí en el rango inferior, por ejemplo para la flufenacina 12.5 miligramos, vendría siendo como medio cc, pero incluso puede ser 0.25 y se va controlando el paciente hasta llegar a una dosis adecuada. Haga un comentario acá respecto a lo que hemos visto con los pacientes y familiares. Este intervalo viene dado por varias cosas, pero principalmente por la respuesta clínica. Puede pasar que a las 2-3 semanas los familiares comenten que como que el medicamento empieza a tener una caída en los efectos clínicos y lo notan igual agitado o con problemas conductuales, un poco más impulsivo. Entonces, como vimos que la farmacocinética y farmacodinámica puede ser compleja con estos fármacos, conviene basarse mucho en la clínica. Si los familiares nos dicen esto y lo vemos también en la clínica del paciente, ahí podría convenir ajustar los intervalos más que aumentar la dosis de una vez. Podría ser, si se estaba inyectando, por ejemplo, 12.5 cada mes, llevarlo a cada 15 días, sin pasar de una vez a una dosis más alta, porque estos fármacos igual tienen vidas medias prolongadas, pero a mitad de camino, por así decirlo, van en declive. Acá están los usos de estos fármacos en negrita, los que están aprobados. En general, aplicable a todos los trastornos psicóticos, tanto en contexto de trastorno en esquizofrenia como en trastorno bipolar. ¿Cuáles son los tipos disponibles en Estados Unidos a considerar? Esto lo dejé porque me llamó la atención de la vasta cantidad de medicamentos disponibles y para seleccionar, digamos, cuál le conviene al paciente. Por ejemplo, paliperidona. Hay paliperidona en presentación mensual, en presentación cada 12 semanas, cada 6 meses. Este es un derivado activo de la risperidona. Acá en Chile está la risperidona en Dipot, que la vamos a comentar más adelante. Pero esto es útil cuando la vía oral fue efectiva y se desea hacer un traslado vía oral porque al paciente le convenga, porque el paciente está muy estable, porque ya se hartó, digamos, de la vía oral y quiere pasar a algo que sea más cómodo para él. Están estas opciones en Estados Unidos y acá la risperidona. Algunos exámenes iniciales que se le debe hacer a los pacientes. Esto aplica tanto para los antipsicóticos típicos y atípicos. El primer encuentro, bueno, es valorar historia familiar, de enfermedades metabólicas, el peso del paciente, circunferencia de cintura, presión arterial, glucosa plasmática, perfil lipídico. Y luego se establece una frecuencia de cada mes, cada 2 meses, trimestral, 4 veces al año y anual. Por ejemplo, fíjense que está bien marcado el peso, porque el peso es lo que más se altera en estos pacientes. Al mes hay que cuantificarlo, a los 2 meses y prácticamente en cada control. La presión arterial igual, en cada control sería conveniente vigilarlo. Los exámenes para medir glicemia y perfil lipídico también, más o menos cada 3 meses. Agregué acá el perfil hepático, sobre todo para buscar fragilidad en nuestros pacientes y perfil renal, un electrocardiograma buscando potencial riesgo de un bloqueo, de un alargamiento del QT, perdón,
y sobre todo en pacientes que ya cursen con bloqueos AB de primer grado, segundo grado, esto es de bastante riesgo. TSH, buscando hipotiroidismo y un mayor riesgo de alteraciones metabólicas. Beta HCG igual se sugiere de forma inicial en estos pacientes. Bueno, los efectos adversos, la verdad es que la mayoría se parecen mucho. Acaticia en todos, parkinsonismo, distonía, distonías tardías, elevación de prolactina, sedación, efectos anticolinérgicos. Ahora, mencionar lo que dije al principio, mientras menos potencia tenga, más efectos H1, M1 y alfa 1 va a tener. Por ejemplo, la clorpromacina tiene 3 cruces acá porque es más sedante, al igual que los efectos anticolinérgicos, al igual que la hipotensión y alargación del QT por el bloqueo alfa. Lo mismo va a suceder con otros de similar rango de potencia. En cambio, los efectos que tienen que ver con los efectos extrapiramidales, comparte 2 cruces, comparándolo con 3 cruces del haloperidol. Pero igual puede suceder, ¿okay? Mientras más dosis, igual el bloqueo de 2 va a ser importante. Algunas interacciones farmacológicas. Bien, el haloperidol, la losapina, la sulpirida, clorpromacina tienen efectos aditivos con otros depresores del sistema nervioso central, y si se ocupan con litio va a haber un riesgo de síndrome neuroléptico maligno. La combinación de losapina con otros depresores del sistema nervioso central como las benzodiazepinas puede aumentar más esta depresión. Esto igual aplica a todos en realidad. La disminución del efecto de la L-Dopa en los pacientes con Parkinson es un problema. Haremos algunos comentarios al respecto de eso y sobre un fármaco nuevo que es la pimavanserina más adelante. Pero en sí, claro, el equilibrio entre bloquear y no bloquear la vía dopaminérgica, síntomas extrapiramidales versus no tener síntomas extrapiramidales es un problema. Es un problema por lo que conlleva tener, por ejemplo, un paciente con Parkinson y psicosis. Puede aumentar efectos antihipertensivos por el bloqueo alfa 1, mucho ojo con la clorpromacina, por ejemplo, la levomepromacina, todos esos fármacos que tienen un potente bloqueo alfa 1. Se dice que disminuye el efecto de los anticoagulantes vía oral y aumenta los efectos antimuscarínicos de la atropina, eso con el haloperidol. Y en cuanto a la clorpromacina, también disminuye los efectos de los anticoagulantes y puede aumentar los niveles de fenitoína. Bien, entrando ya un poco más a los fármacos que en teoría vinieron a rescatar a la época dorada de la farmacología en psiquiatría, que después del descubrimiento de la clorpromacina se fue en picada por la aparición de los síntomas extrapiramidales. Si bien los pacientes ya no estaban en el hospital, estaban con efectos extrapiramidales y se necesitaba, la urgencia era de encontrar medicamentos que tuvieran un efecto antipsicótico, pero sin los efectos adversos tan conocidos. Así aparecen los antipsicóticos atípicos de segunda y tercera generación de este lado, comandados por el gol estándar, la clozapina. Luego está la risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona, zotepina, paliperidona, hiloperidona. Y luego aparecieron fármacos del grupo de los soles, comandados por el aripiprazol, que nació para buscar un antipsicótico aún más ideal, con menos efectos cardiometabólicos, una función más equilibrada y que al aumentar las dosis ojalá no tuviera tantos efectos adversos. Y por último, la pimavanserina, que es el antipsicótico que se creó para esos pacientes con psicosis y Parkinson. Bien, ¿qué define a un antipsicótico atípico? Aquí vamos a detenernos en las siguientes diapositivas un poco porque de esto depende la comprensión de los fármacos nuevos que van saliendo. Primero,
el antagonismo 5-HT2A. Segundo, el agonismo parcial 5-HT1A. Y el 3, en un bloqueo equilibrado D2, que a su vez se subdivide en un agonismo parcial D2. Fíjese, parcial, no es un agonismo total, sino parcial. Y una rápida disociación D2, conocido como unión y huida. A medida que empezaron a salir los antipsicóticos atípicos, nos dimos cuenta, revisando la bibliografía, que el perfil receptorial era bastante amplio, y por eso dejé esta consideración acá. Podríamos llamarlo moduladores dopaminérgicos, podríamos llamarlos antagonistas serotoninérgicos dopaminérgicos, podríamos llamarlo inclusive como antidepresivos, antipsicóticos obviamente, como estabilizadores del ánimo, como fármacos procognitivos, y la lista no termina ahí. Se les conoce como antipsicóticos por la historia, digamos, porque nacieron para eso, pero a medida que el perfil receptorial se conoce más, sus usos también se van diversificando, como veremos más adelante. Bien, ¿qué implica esto, el bloqueo 5-HT2A? En contraste con el bloqueo D2, disminuye los síntomas positivos en la vía mesolímbica, ¿cierto? Este es el bloqueo D2 clásico. El bloqueo 5-HT2A tiene una característica que ya va haciendo un poco más complejo la comprensión de estos fármacos. Dependiendo de qué región del cerebro se trate, va a tener un efecto distinto. En la vía mesolímbica, el bloqueo disminuye dopamina y por tanto también síntomas positivos. Esto es bueno. Es bueno que ocurra, digamos. Por otro lado, el bloqueo 5-HT2A en la vía mesocortical, en la vía nigroestriatal, aumenta la dopamina. Por lo tanto, contrarresta el bloqueo D2 intenso al unirse al receptor D2. Aquí comenzamos a ver de dónde viene la tipicidad. Y el bloqueo 5-HT2A en la vía tuberoinfundibular también contrarresta la temida hiperprolactinemia, que se da por bloqueo D2 y también por los efectos de la propia serotonina. Bien, lo primero, vamos a analizar un poco las vías en la zona mesocortical del bloqueo del receptor 5-HT2A, pero lo primero para comprender el bloqueo es ver la vía normal. Aquí tenemos una neurona 5-HT, una neurona serotoninérgica, perdón, con su receptor 5-HT2A. Aquí está su ligando, y al unirse va a activar esta neurona que está acá, que es una neurona glutamatérgica piramidal. O sea, está ubicada en la corteza, donde están las células piramidales. Desde allí, esa neurona glutamatérgica activada, aquí está con zoom, libera glutamato, obviamente, y se va a unir a una interneurona GABA. Esta interneurona GABA, el GABA se conoce como el mayor neurotransmisor inhibidor. El GABA entonces es liberado hasta esta neurona que está acá, que es dopaminérgica, y finalmente la dopamina no se libera. Esta es la vía normal, digamos, que es lo que ocurre cuando la serotonina se une al receptor 5-HT2A. Las líneas punteadas representan inhibición. Esta vendría siendo la vía 5-HT2A mesocortical cuando el antipsicótico atípico se une. Entonces, receptor bloqueado, supongamos que por un antipsicótico, neurona glutamatérgica inactiva, por eso está punteada, y al estar inactiva la neurona glutamatérgica tampoco puede activar la neurona GABA, y la neurona GABA, por tanto, no puede ser inhibida, y finalmente ocurre la liberación de dopamina en el striatum. Aquí está. Del tallo parte el estriado, y por lo tanto no es inhibida la liberación de dopamina. Primer mecanismo para explicar uno de los equilibrios.
También en la vía nigroestriatal, pueden ocurrir dos cosas. Una vez que la neurona 5-HT se une a su receptor, a su ligando, la serotonina, directamente a través de proyecciones de neurona 5-HT y uniones directas con las vías dopaminérgicas, la puede inhibir. Esto es una vía más directa. Caso similar a lo que ocurre en la corteza, pero esto es en la zona nigroestriatal. Otra forma es de que la neurona 5-HT, a través de una interneurona GABA, pueda inhibir la vía dopaminérgica. En resumen, la serotonina inhibe la liberación de dopamina. Esta es la vía normal. Y la vía bajo antagonismo 5-HT2A, bueno, no ocurre tal inhibición, la dopamina sigue su curso y es producida, y en este caso la interneurona GABA no termina liberando GABA y por lo tanto no puede inhibir la producción de dopamina. Todo esto en el estriato. Respecto al equilibrio de la vía tuberoinfundibular, por un lado, el ligando natural del receptor 5-HT2A, que es la serotonina, en la célula lactotrofa de la pituitaria produce prolactina. Por otro lado, y el gran problema de los antipsicóticos convencionales era que cuando se bloqueaba la dopamina, este equilibrio dopamina-prolactina se desaparecía, no estaba dado. La dopamina es un inhibidor natural de la prolactina. Entonces aquí tenemos dos problemas. La solución es que el antipsicótico, al unirse al receptor 5-HT2A y por lo tanto inhibiendo a que su ligando serotonina no se una, inhibe la secreción de prolactina. Aún habiendo una unión de dos acá, se genera un bloqueo equilibrado, así se lo conoce. Y por último, terminando con las vías de atipicidad, digamos, el agonismo 5-HT1A de neuronas serotoninérgicas que se proyectan desde el RAFE hacia la corteza, al unirse al receptor 5-HT1A hay una disminución de la actividad glutamatérgica. Esto es análogo a las primeras vías que vimos, y por lo tanto las interneuronas GABA no pueden inhibir la secreción de dopamina. En este caso es un agonismo parcial 5-HT1A. Algunos antipsicóticos atípicos tienen en mayor o menor medida este mecanismo de acción. También existe lo que se conoce como agonismo parcial D2. Esto es una neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica, y estos son tres ejemplos de receptores D2 que todos están acoplados a proteínas G y segundos mensajeros. Esto que está acá en rojo es una molécula, es la dopamina, que se une a su receptor, por lo tanto activa toda la cadena enzimática y de segundos mensajeros a todo lo que da. Esto que está acá es imaginemos que es un antipsicótico atípico que se une al receptor, por ejemplo el aripiprazol, y genera también una respuesta, pero por supuesto no a la misma potencia que la dopamina, porque genera un agonismo que es parcial. Y esto es un antagonista D2 que genera básicamente una respuesta que es casi nula. No es completamente nula, es una respuesta, digamos, basal, una respuesta que se da cuando no está unida la dopamina. Pero en contraste con el agonismo parcial es muchísimo menos. Este es otro mecanismo de atipicidad. Es una activación equilibrada de las vías dopaminérgicas. Y me parece que ahora sí, por último, la disociación rápida de dos, que se conoce como golpe y huida. Fármaco que se une, fármaco que huye, de manera que la activación de segundos mensajeros es cortita, pero no es nula. Así que esta es otra de las vías
de las cuales se explica el por qué los antipsicóticos atípicos son atípicos. Bien, esta familia de receptores que está acá es importante conocerla porque los fármacos nuevos e inclusive los antidepresivos nuevos tienen que ver con estas vías. Y por un lado tenemos la vía 5-HTBD, que es un autorreceptor axonal terminal que disminuye la secreción de serotonina. Por lo tanto, su bloqueo la aumenta. Aquí están algunos fármacos que generan este efecto. Destaco acá a la ziprasidona. Por lo tanto, queda la duda, ¿es un buen antidepresivo? Puede ser, tiene este mecanismo de acción. La vía 5-HT2C es posináptica y su agonismo disminuye la dopamina, su agonismo, en la vía mesolímbica y no en la nigroestriatal. La babicacerina que está en experimentación y la lorcacerina que se usa para la obesidad por disminución del apetito. Su antagonismo aumenta la dopamina y la norepinefrina. Aquí está la olanzapina, quetiapina, fluoxetina, mirtazapina y agomelatina. Por lo tanto, los fármacos antipsicóticos y antidepresivos con este efecto tienen, valga la redundancia, un buen efecto antidepresivo. Destaco aquí la quetiapina y olanzapina. El receptor 5-HT3 es posináptico, regula las interneuronas GABA, su bloqueo aumenta la serotonina, la dopamina, norepinefrina, acetilcolina e histamina en córtex. Por lo tanto, esta vía, al ser bloqueada, funciona como antidepresiva y procognitiva y también interviene en náuseas y vómitos por quimioterapia. Aquí está la clozapina, mirtazapina, bortiocetina. La bortiocetina está en todo porque es multimodal. Es como un escopetazo y está en todos los receptores. El receptor 5-HT6 es posináptico, su bloqueo modula la liberación de acetilcolina. Clozapina, olanzapina, cenapina lo producen. Es súper útil como un agente procognitivo. Más adelante veremos cómo la clozapina y la olanzapina tienen que ver con este receptor. Finalmente, 5-HT7 es posináptico y su bloqueo también aumenta la serotonina. Quetiapina, clozapina, otra vez clozapina, y algunos antidepresivos producen este bloqueo, así que en teoría tienen un efecto antidepresivo. Bueno, esta diapositiva también la dejé como para ver la correlación tan estrecha que existe entre la serotonina y los antipsicóticos, entre los antipsicóticos y su uso como antidepresivo. Bueno, ¿hasta dónde llega la tipicidad? La tipicidad llega hasta que el receptor, como vimos, ocupa más del 80%. Esta es la franja útil de efecto antipsicótico. Por debajo de eso no tenemos ningún efecto. Así que esto lo dejo porque todo antipsicótico atípico a una dosis inadecuada lo va a convertir en un antipsicótico convencional del año 1954, así que hay que tener cuidado con las dosis sugeridas, los efectos clínicos en el paciente. ¿Cuáles son los más conocidos, o al menos los que están en Chile? Los dejé en negrita. Amisulpiride, aripiprazol, acenapina, brexpiprazol, cariprazina, clozapina, lurasidona, olanzapina, pimavanserina, quetiapina, risperidona, ziprasidona. Dejé los que están en Chile y los que están en experimentación, que son bastante tentadores. Bien, la clozapina, el primero, el prototipo y el gol estándar de los antipsicóticos, tiene una vida media de 5 a 16 horas, se une fuertemente a proteínas, tiene una metabolización hepática importante, no tiene metabolitos activos, excreción biliar y renal en un 50%. El tabaquismo aumenta su metabolismo, vienen comprimidos en Chile de 25 y 100 miligramos. Una dosis efectiva para la psicosis es de 300 y una máxima sería de 600 a 900. Estos son los usos aprobados por la FDA: esquizofrenia, reducción de suicidalidad en esquizofrenia, cosa no menor, porque este es uno de los pacientes psiquiátricos que más se suicida, trastornos esquizoafectivos, es el único fármaco que en realidad tiene esta aprobación,
y otros usos que en teoría podrían servir. Destaco acá Parkinson porque junto con la quetiapina es uno de los fármacos que clásicamente se ha usado en Parkinson y psicosis antes de la aparición de un nuevo fármaco que vamos a conversar. Sobre todo en Argentina alcanzó esta aprobación la clozapina para psicosis y Parkinson. Bien, antes de hablar de algunas características del fármaco, voy a explicar esta escala que está acá de receptores porque la vamos a ver repetida en las siguientes diapositivas y sirve para comprender por qué los antipsicóticos también sirven para muchas otras cosas. Primero, todo lo que esté más cercano a la izquierda representa mayor potencia hacia ese receptor y todo lo que esté a la derecha representa una menor potencia y todas estas escalas gráficas van a tener, por supuesto, el receptor D2 aquí atravesado con una línea punteada para que lo ubiquemos. De manera que la clozapina tiene un bloqueo de 2 importante, sí, pero fíjense todo lo que le bloquea la clozapina. Es histaminérgica, es alfa-1, 5-HT2B, muscarínica, 5-HT2A, 5-HT6, 2C. Prácticamente bloquea como a toda la superfamilia de receptores senotoinérgicos más los muscarínicos y alfa. Además del bloqueo de 2, y además de lo que la convierte en un atípico, que sería el bloqueo 5-HT2A. Por todo esto descrito, tiene entonces riesgo cardiometabólico importante, uno de los más altos, probablemente por el bloqueo 5-HT1 y el 5-HT2C. Esta vía, como vimos, está relacionada con control del apetito. Y por eso se estudian fármacos prototipos para esta vía en particular. Así que el bloqueo lo que va a dar es hambre, el paciente va a aumentar de peso. Es muy sedativa por estos tres bloqueos que están, fíjense aquí con 3 cruces al principio, prácticamente es altamente potente para bloquearlo. Existe un riesgo de convulsiones con la clozapina, hay un riesgo considerable de agranulocitosis y miocarditis, lamentablemente. Lo que llevó a que cuando se creó la clozapina pasaron más o menos unas 3 décadas hasta que se hizo la farmacovigilancia y se comenzó a usar de forma más segura. Algunos pacientes experimentan un despertar porque los síntomas negativos disminuyen, los síntomas procognitivos colaboran a que el paciente se sienta por lo menos entre comillas más normal. Y es lo que lo convierte en gol estándar porque no todos no todos los antipsicóticos tienen este efecto. Lamentablemente sí, la granulocitosis es un problema y por tanto hay protocolos de farmacovigilancia. Aquí está el del MinSal del año 2018 que sugiere hacer un recuento de cuenta blanca de leucocitos al inicio, que debe ojalá ser mayor a 1500 y de ahí hacer un hemograma semanal por 18 semanas y luego mensual. Aquí están las alarmas 1, 2 y 3 para recuentos de 1000 a 1500, de 500 a 1000 y menos de 500. Cuando está entre 1000 y 1500 hay que hacer un hemograma cada 2 días hasta que el recuento sea mayor a 1500 y en el caso en los que no sea posible cumplir con esta frecuencia se deberá suspender transitoriamente el fármaco. Aquí tenemos igual una limitante, ¿cierto? A veces no está tan disponible hacer los hemogramas a la frecuencia que se quisieran y ahí puede haber problemas. Por criterio clínico incluso el hemograma puede ser más frecuente. Y si está esta posibilidad mantenemos el tratamiento. Entre 500 a 1000 el hemograma debe ser diario hasta que el recuento sea mayor a 1000 y luego cada 48 horas cuando sea mayor a 1500. Continuar con recuentos de hemogramas semanales por al menos 4 semanas. Consultar al hematólogo, suspender la clozapina cuando está menos de 1000 y reiniciarla cuando sea mayor a 1000, siguiendo entonces los criterios de la alarma número 1. Una neutropenia grave es cuando el recuento está menos de 500. Ahí el hemograma debería ser diario hasta que sea mayor a 1000, cada 48 horas hasta que sea mayor a 1500 y
Si se decide volver a iniciar clozapina, se debe reiniciar con un recuento mayor a 1500 y con el mismo esquema que en pacientes que inician por primera vez. Bien, por lo conversado, agranulocitosis, convulsiones, aplasia medular, definitivamente se le tomó temor y empezaron a aparecer otros antipsicóticos como la olanzapina. Tiene una vida media de 36 horas, un metabolismo hepático importante, excreción renal 60% igual que la hepática. Hay una presentación bucodispersable que se dice que hace un pic más rápido. En Chile hay comprimidos de 5 y 10 miligramos. Bucodispersables también de 5 y 10, ampollas de 10 miligramos. Y hay una presentación que viene acompañada de fluoxetina. Esto útil en pacientes con trastorno bipolar, con depresión bipolar, digamos, en contexto de pacientes de ese tipo. Esto igual quisiera conversarlo más adelante con el doctor Jiménez para ver su experiencia, digamos, con este fármaco y si realmente está en Chile, porque me costó encontrarlo. Dosis efectiva en psicosis 5 miligramos, máxima 20 y 30. Esquizofrenia, desde los 13 años, mantenimiento en DIPO. Sirve usarlo en DIPO para el mantenimiento. Agitación de esquizofrenia, puede servir usarlo vía intramuscular. Manía aguda y mixta de los 13 años. Monoterapia con ácido valproico o litio. Mantenimiento del trastorno bipolar. Agitación del trastorno bipolar y depresión bipolar con fluoxetina. Como ven, fuera del uso de psicosis se desprende todo un uso de olanzapina en trastornos afectivos. ¿Por qué? Bueno, el perfil, principalmente el perfil receptorial, que es parecido al de la clozapina, solo que el bloqueo de 2 está más hacia la izquierda, o sea, más potente en cuanto al bloqueo de 2, pero sigue teniendo un bloqueo importante de otros receptores que tienen que ver con la serotonina. 5-HT6, 5-HT2B, 5-HT2C, aquí hay bloqueo 5-HT7, de manera que es un potente igual antidepresivo. También tiene ciertos problemas en cuanto al riesgo cardiometabólico. Tiene un bloqueo H1 muy importante y ya dijimos que el bloqueo 5-HT2C tiene que ver igual con el aumento de apetito, generando problemas en esas situaciones particulares. La formulación Simbiax con fluoxetina es para el cuadro de trastorno bipolar en fase depresiva. Bien, la quetiapina es un antipsicótico atípico bien particular porque parecieran 3 medicamentos en uno. Tiene una vida media de 7 horas, una unión a proteínas de 83%, fuerte bloqueo, fuerte metabolización hepática. Tiene este metabolito activo que en realidad de él es que devienen la mayoría de las otras propiedades que vamos a conversar, la norquetiapina. Está en liberación inmediata en comprimidos de 25, 100, 200 y 300 y en liberación prolongada en 50, 150, 200 y 300 y 400. Para psicosis, la dosis mínima efectiva es 300 y la máxima es 800. Tiene un vasto perfil clínico, se puede usar en esquizofrenia, en liberación prolongada, en mantenimiento de esquizofrenia, en manía, en trastornos afectivos en general, pero en liberación prolongada, como off-label en cuanto a trastornos del sueño. Psicosis y Parkinson, por acá off-label, también lo dejo porque se usa también en esa indicación. Bien, decía que la norquetiapina es un inhibidor, es un metabolito activo que en realidad de él devienen las propiedades de la quetiapina. Tiene la particularidad de inhibir el transportador del norepinefrina, del NET. Tiene un antagonismo a 5-HT7 importante, 5-HT2C, alfa 2,
agonista 5-HT-A1, por lo tanto es un robusto antidepresivo, sobre todo por este bloqueo y sobre todo y más importante por la inhibición de la recaptura de norepinefrina. Nos hace recordar los antidepresivos duales, por ejemplo. Por otro lado, en el mercado existen dos presentaciones, la de liberación inmediata y la de liberación lenta. La de liberación inmediata es un buen sedante, pero muy mal antipsicótico, y la lenta es un buen antipsicótico y también un buen antidepresivo, pero es un mal sedante, porque tarda en hacer efecto y deja resaca. Ahí lo vamos a ver ejemplificado en una imagen. Esta imagen me gustó porque aquí están las dosis de los tres perfiles clínicos de la quetiapina. Está ejemplificada la molécula y qué receptores se bloquean según la dosis. Por ejemplo, 50 miligramos o dosis por debajo de 300 tienen más bien un perfil de bloqueo H1, por lo tanto buen sedante. De 300 a 600, pero partiendo por 300, es un buen antidepresivo. Aquí está la inhibición de la norepinefrina, aquí está el 5-HT2C, 5-HT2A. El 5-HT7 no está acá, pero también se logra con esa dosis. Y finalmente, una dosis antipsicótica, se requiere una dosis alta para lograr ese efecto, con todo el perfil receptorial. Esta me parece que es Ricitos de Oro porque querían dar como... en psicofarmacología se habla de un antipsicótico Ricitos de Oro cuando es idóneo, digamos, cuando es un fármaco bueno. Bien, y por último aquí hay algunas curvas para explicarlo brevemente. El por qué la deliberación inmediata y por qué la deliberación lenta es un buen sedante y un mal sedante en una y otra. Con la deliberación inmediata, a la hora se alcanza el pic, por lo tanto el paciente va a tener sueño. A las 12 horas ya hay una buena parte del fármaco eliminado y ya a las 24 horas prácticamente el efecto no está. No sucede con el de liberación inmediata. Se lo toma y a las 6 horas, o sea, prácticamente si el paciente se lo toma a las 10, 11 de la noche, cuando se levante en la mañana, si es que pudo dormir, ahí recién le va a dar sueño y va a andar con resaca y el efecto va a estar lentamente durante todo el día. Así que este fármaco, bajo esta presentación XR, no se debe dar sino esta. En cambio, en el resto de las situaciones clínicas, psicosis y trastornos afectivos, la presentación que conviene es la XR. Aquí, por ejemplo, 300 miligramos de liberación inmediata. En cuanto a efectos del afecto, me parece un trabalengua, el bloqueo 5-HT2A, 5-HT2C alcanza un pic y va declinando a medida que pasa el día, cosa que no sucede con la deliberación lenta. Pero más importante aún es la psicosis. Imagínense darle, no sé, 800 miligramos de liberación inmediata. Vemos aquí el bloqueo de 2 en azul. Perfecto, el paciente en la mañana, si se lo damos en la mañana, va a estar con inhibición de síntomas psicóticos y de sintomatología conductual o agresividad. Y puede ocurrir que al final del día los familiares digan, pero el paciente está más inquieto en la noche, pasa algo. Y claro, porque se elimina rápidamente y al final del día vamos a tener pérdida de la eficacia clínica. No sucede con la deliberación lenta, se mantiene durante todo el día. Risperidona, empezando ya con las donas, los fármacos que terminan en ona, tiene una vida media de un día, fuerte metabolismo hepático, fármaco activo es la paliperidona, eliminación biliar y renal 70%, como la mayoría de los antipsicóticos, presentación de 1, 2, 3 miligramos, bucodispersables de 3, hay en gotas, bastante útil en pediatría, y hay depósitos también. En Chile encontré el depósito de 25 miligramos, pero en Estados Unidos también está el de 37.5. Para la psicosis la dosis mínima efectiva es de 2 miligramos y máximo 6 a 8. Bueno, los usos se los voy a dejar acá para no alargar la presentación. Bastante similar el perfil
con los otros antipsicóticos también útiles en trastornos afectivos. Y sobre todo se agrega acá, por ejemplo, problemas conductuales en autismo. Eh, sobre todo por la existencia de las presentaciones gotitas, puede ser útil. O en alteraciones conductuales en niños, por ejemplo, cuadros de irritabilidad o impulsividad en TDAH. Bien, la risperidona es un buen fármaco, pero tiene un problema, que puede pasar de ser un atípico a un típico muy fácilmente, sobre todo con dosis ya de 3 miligramos hacia arriba, puede producir hiperprolactinemia y lamentablemente tiene esa particularidad. En los niños puede llegar a ser un problema el aumento de peso y en adultos es un problema moderado. Y como mencioné, útil en dosis bajas para los problemas conductuales, niños, adultos, adolescentes. Off-label es una buena indicación. Tiene un bloqueo 5-HT2A bastante potente, pero también es potente el bloqueo de 2, así que aquí está lo que lo hace más cercano de los típicos. Hay un refrán que dice es el atípico más típico, porque por esto mismo, por la hiperprolactinemia. Así que lo hace bien cercano a este. Aquí entiendo que existe la presentación de depósito que viene como Risperdal Consta de 25 miligramos, que se puede usar en pacientes con una tolerancia comprobada, bueno, y tolerancia y respuesta clínica comprobada en realidad a la risperidona bioral. Requiere una cobertura oral de 3 a 4 semanas una vez iniciada la inyección. La equivalencia sería 2 miligramos de risperidona bioral, equivalen a 25 de Consta. El estado estable, que vendría siendo este, el estado estable se alcanza en 6 vidas medias. ¿Y de cuánto es la vida media? 3 a 6 días. Si promediamos la vida media semanal, quiere decir que aquí, bueno, partiendo en 0 semanas hasta entre las 4 y las 6 semanas, en 6 vidas medias se alcanza este estado. Es la razón por la cual en estas primeras 4 semanas hay que tener cobertura del paciente con la vía oral, ir disminuyéndola lentamente y pasando solo a quedarnos con el Diport. Y esto es lento, este estado de equilibrio es porque la absorción es más lenta que la eliminación. O sea, nosotros inyectamos el medicamento y se va eliminando más rápido que de lo que se absorbe. Es por eso que esta curva tiene como una precipitada caída hasta que se da una nueva inyección y vuelve a subir. La periodicidad de la inyección es cada 2 semanas. Bien, el otro dona es la ciprasidona, que tiene una vida media corta en comparación a los demás. De aquí se desprende una particularidad en su aplicación, un metabolismo hepático importante con eliminación biliar y renal. Por un lado, la ciprasidona se debe dar con comida. Debe darse con una carga de 500 kilocalorías y esto hace que la biodisponibilidad aumente un 60%. Y yo saqué la cuenta con un ejemplo chilensis, sería como dos ayuyas, serían 500 calorías. Me corrigen después si calculé mal, pero igual es más o menos, es una carga calórica importante considerando que el promedio de un adulto que mida 1,70 m son como 1800, 2000 calorías. Así que hay gente que no le va a gustar esa carga, sabiendo además de que los antipsicóticos pueden subir de peso al paciente. Presentación en Chile, cápsulas de 20, 40, 60 y 80. La mínima efectiva es de 40 y la máxima de 160 a 200. Esquizofrenia, en cuanto a sus usos clínicos, mantenimiento, agitación en esquizofrenia, manía aguda y mixta y mantenimiento del trastorno bipolar. Aquí está la molécula, tiene un fuerte bloqueo de 2, pero también tiene un fuertísimo 5-HT2A que genera este equilibrio.
se dice que clínicamente tiene un escaso o nulo aumento de peso, así como de alteraciones metabólicas. Puede ser útil hacer switch en alto riesgo cardiometabólico. Esto fue como lo más innovador a medida que fueron surgiendo los antipsicóticos atípicos. Quedó un poquito de lado el aumento de peso y los riesgos cardiometabólicos a medida con la aparición de la ziprasidona. Lo malo así es que necesita esta carga calórica y aparentemente también no causa prolongación del QT. Así que es un fármaco, imaginemos un paciente obeso que tenga riesgo cardiovascular, pero al mismo tiempo está psicótico, necesitamos controlar esto, puede ser, podría servir. La lurasidona, que es un fármaco que aún está en ensayos clínicos de fase 3, tiene una vida media de 29 a 37 horas con un fuerte metabolismo hepático, con excreción hepática y renal. También se debe dar con 500 kilocalorías y además se requiere un ajuste renal del 50%. No está disponible en Chile, dosis mínima de 40-80 y efectiva para psicosis 160. Usos clínicos: esquizofrenia desde los 13 años, depresión bipolar desde los 10 años y adultos como adyuvante. Tiene usos también en manía, mantenimiento bipolar, depresión resistente a tratamientos, un perfil bastante similar a la ziprasidona. Tiene una afinidad 5-HT7 y 2A moderada. Aquí está y aquí está. Tiene poca sedación, pocos efectos cardiometabólicos y tiene una bastante sólida, eficacia antidepresiva en trastorno bipolar. Y es por este bloqueo acá. De hecho, los principales usos en fase 3 de investigación son de esa índole en pacientes con trastorno bipolar en fase depresiva. Bien, entramos al aripiprazol, que abrió una nueva época importante de la psicofarmacología porque exhibe un mecanismo de acción distinto al resto y lo que buscaba era seguir disminuyendo síntomas extrapiramidales, ojalá de forma más robusta, porque al aumentar la dosis de los antipsicóticos mencionados previamente, seguían apareciendo síntomas extrapiramidales. Tiene una vida media larga, 75 horas, metabolismo hepático, tiene un metabolito activo, el deshidroaripiprazol, excreción biliar y renal. Los alimentos no interfieren con su absorción, tiene una presentación en Chile de 5, 10, 15 y 20 miligramos y buco dispersable de 15. La dosis de 10 miligramos ya es efectiva para la psicosis y la de 30 sería la máxima. Se puede usar en esquizofrenia, en manía aguda mixta, como monoterapia o adyuvante, en trastorno bipolar, depresión resistente, irritabilidad en autismo, que es uno de los fármacos que potencialmente es bastante beneficioso en este grupo infantil, al igual que en síndrome de Tourette. Así que fue una introducción innovadora. Lo innovador fue principalmente esto, que es un agonista parcial de 2. Es el iniciador, de hecho, de esta gran familia de agonistas de 2 parciales, con muy pocos efectos metabólicos y útil cuando hay riesgo cardiometabólico. Suele no ser sedante, tiene además un buen perfil antidepresivo y tiene propiedades procognitivas. Por último, debo mencionar que para algunos psiquiatras, para algunos clínicos, lo consideran muy agonista de 2. O sea, le dicen que es un fármaco muy caliente porque tiene mucha actividad dopaminérgica al ser todavía un agonista de 2. De manera que hay que subir las dosis para lograr el bloqueo de 2 necesario y que la psicosis no aparezca, pero se incurre en el otro riesgo, que es el problema principal del aripiprazol en cuanto a síntomas extrapiramidales, que es la acaticia. Entonces ahí hay que debatirse entre se sube la dosis, se agrega un segundo antipsicótico, pero en general es un antipsicótico bastante equilibrado. Por eso también se le denomina como
estabilizador dopaminérgico, regulador dopaminérgico, modulador dopaminérgico, e inclusive cuando hay otro antipsicótico más activo, pensando por ejemplo en, no sé, Aldol, y el paciente está tomando aripiprazol, hay un equilibrio de las vías dopaminérgicas que hace que los RAMs del haloperidol disminuyan, o sea, la hiperprolactinemia, el temblor, pero por otro lado, como es un equilibrador, puede hacer que interfiera con los efectos bloqueantes D2 de los otros antipsicóticos convencionales. Va a estabilizar el bloqueo dopaminérgico, y cuando uno quiere que el bloqueo sea más intenso porque el paciente está muy psicótico y es resistente al tratamiento, podría no ser útil. Y esto sucede porque tiene mucha afinidad con el receptor D2. Así que si se une a ese receptor como agonista parcial y tenemos otro antipsicótico que es un bloqueante total, podría interferir con este otro antipsicótico y el paciente seguir psicótico. Así que esto lo menciono porque me pareció importante. Sin embargo, hablamos de pacientes difíciles, digamos, resistentes al tratamiento. Aún así es un fármaco bastante bueno. También es un buen antidepresivo, también es bueno para la agitación en niños. El perfil receptorial es innovador, así que hay que considerarlo. Es agonista parcial de 2, pero también es 5-HT2A, así que es bastante equilibrado. Bien, ahora, por lo que mencioné, de que los clínicos decían, no, es un fármaco muy caliente, sigue siendo agonista de 2, necesitamos que sea más potente como antidopaminérgico, pero al mismo tiempo no queremos que aparezca la caticia si subimos las dosis. Bien, en teoría por esto nació el brexpiprazol, que tiene una vida media de 91 horas, unión a proteínas del 99%, metabolización hepática importante, un metabolito activo DM3-4-11, presentaciones en Chile 0.5, 1, 2, 3 y 4 miligramos, carísimo, por cierto, carísimo, me parece haber visto 70.000, 80.000 pesos el de 2 miligramos. Son caros porque los estudios comienzan con 10.000 moléculas, una termina siendo aprobada por la FDA y entonces hay que recuperar gastos, es una de las explicaciones. Pero aún así es muy caro. Dosis efectiva 2 miligramos, dosis máxima 4 miligramos, con estos usos hasta ahora aprobados, porque todavía está en fase 3 en muchas otras utilidades clínicas, pero principalmente esquizofrenia aprobado, depresión resistente al tratamiento aprobado. Más adelante seguramente todo esto va a ser aprobado como el resto de los antipsicóticos. También es un agonista parcial de 2, pero más antagonista que el aripiprazol. Tiene 4 cruces, un bloqueo alfa 1, agonismo 5-HT1A y un antagonismo 5-HT2A, que es mayor que el aripiprazol y por tanto explicaría el por qué hay menos acaticia con este que con el aripiprazol, y potencialmente podría ser útil en los que no toleren aripiprazol y todavía se quiera usar un antipsicótico equilibrado. Aquí está, bloqueo, prácticamente a cada lado del D2 está el agonismo HT1A y el D2A, el antagonismo D2A haciéndolo extremadamente equilibrado. Bien, en cuanto a algunos estudios que pude encontrar respecto a la eficacia y seguridad del brexpiprazol como tratamiento coadyuvante en depresión mayor. Aquí se buscó data de estudios que se realizaron en pacientes con depresión mayor resistente a tratamiento que fueron seguidos por 6 semanas, un estudio randomizado, doble ciego, que en realidad representa el cúmulo de información de varios estudios en el que se ocupó brexpiprazol de 1 miligramo, de 2 y de 3 versus el placebo. Una población total de 1.800 pacientes y la eficacia fue medida con la escala Montgomery-Åsberg de depresión. El antidepresivo más brexpiprazol 2 a 3 miligramos al día mostró una buena respuesta con una reducción en la escala
medida a las 6 semanas, que presentaba una diferencia de menos 2.1 puntos, con un intervalo de confianza de 2.8 a 1.8 y una P bastante significativa. Algunos efectos adversos fueron acaticia versus el antidepresivo más placebo 2.6, dolor de cabeza 5.8 versus 6, aumento de peso 5.8, 1.6. Aquí está la estadística, digamos, de los efectos adversos encontrados con el grupo antidepresivos más placebo, antidepresivo brexpiprazol 1 miligramo, 2, 3 y entre 1 y 3. A ver, la acaticia, como ya dijimos, se presentó en el 8%, dolor de cabeza 5.8, aumento de peso 5.8, somnolencia 4.8, me falla la vista acá, nasofaringitis en 4.1%, inquietud 4% y temblor 2.8%. Versus el grupo antidepresivos placebo, porcentajes bajos, 2.6 para acaticia, pero igual hay acaticia, no es que no la haya, con el grupo de antidepresivos, dolor de cabeza, incluso un poco más de dolor de cabeza con el del antidepresivo. Así que pareciera que es un fármaco prometedor en cuanto a positivos, negativos y positivos. Aquí se buscan, lo que se busca en el registro es delirio, alteraciones del discurso, alucinaciones, grandiosidad, suspicacia, hostilidad, síntomas negativos como blunted, eso es embotamiento, aplanamiento afectivo, un pobre rapport, es decir, el paciente no conecta en el discurso, está apático. Bien, eso es lo que se busca en cuanto a disminución del puntaje cuando se da un antipsicótico. Así que bien, el brexpiprazol entonces tiene un perfil aceptable, es caro sí, se puede ocupar en esquizofrenia, especialmente con mala tolerancia a aripiprazol. Es decir, el brexpiprazol vino a salvar al aripiprazol con un perfil que aparentemente es mejor, habría que esperar un poco más de tiempo, y pacientes que además tengan perfil depresivo o con síntomas negativos predominantes. Y lo que vimos, también útil en depresión resistente al tratamiento. Eventual beneficio en manía, bipolaridad, pero esto está todavía en estudio, probablemente lo va a alcanzar, y un buen perfil de efectos adversos en cuanto a acaticia sobre todo, y empezando por acaticia porque fue lo que vino a salvar del aripiprazol, y efectos cardiometabólicos. Otro fármaco nuevo, también en fase 3 de estudios, es un fármaco bastante curioso porque tiene una vida media prolongada. La droga madre 48 a 96 horas, pero sus metabolitos activos tienen una vida media de 7 a 21 días, o sea, un montón. Metabolización hepática. Y los dos metabolitos, que son los que alargan la vida media, uno es el dismetilcariprasina, el DDCAR, tiene una vida media de una semana, y el desmetilcariprasina, DCAR, de 4 a 8 semanas. Existen líneas de investigación que quieren hacer de este fármaco el primer DPOT vía oral. Bueno, ojalá se pueda. La excreción es hepática principalmente y renal en menor medida. Aquí está lo que mencioné en cuanto a las líneas de investigación para hacer el primer DPOT oral. Su distribución es del 64.2% como DDCAR, 28.1% como cariprasina y 7.7% como DCAR. No está en Chile, en Estados Unidos hay cápsulas de 1.5, 3, 4.5 y 6 miligramos. Dosis efectiva 1.5 psicosis y 1.5 a 6 en cuanto a la dosis máxima. Usos aprobados, esquizofrenia y manía. Manía, veremos más adelante por qué.
Bien, este es un fármaco agonista parcial de 2, que es más antagonista de 2 que el aripiprazol. Tiene un bloqueo D3 que en cuanto a líneas de investigación va a ser importante porque todavía no se sabe en realidad qué es lo que pasa con el bloqueo D3. Así que cuando se sepa, puede ser que se hagan fármacos con bloqueo exclusivo D3. ¿Y por qué no se sabe? Porque el bloqueo D2 solapa este y no se sabe si la psicosis se reduce por solo este bloqueo o por este y este. Así que como es más afín al D3 que al D2, puede ser que se dilucide la duda. A ver, bien, vamos a ver unos estudios que tienen que ver con las aprobaciones de la FDA. Este es un estudio para ver la cariprazina versus risperidona en monoterapia para tratar los síntomas negativos de la esquizofrenia, la gran deuda de la psiquiatría, de la psicofarmacología desde que salió la clorpromacina. En un estudio doble ciego, fase 3, con adultos de 18 a 65 años, con esquizofrenia de más de 2 años, estable y con síntomas negativos de más de 6 meses. Esto es un estudio bastante amplio, con 66 centros participadores, entre hospitales, universidades clínicas, centros privados, en 11 países de Europa. Los pacientes fueron randomizados uno es a uno por un sistema computacional, digamos, seguidos por 26 semanas de monoterapia y dosis ajustada de cariprazina, partiendo por 3 miligramos hasta dosis objetiva de 4.5 hasta 6, y el otro grupo con risperidona 3 miligramos hasta llegar a 6. Todos los medicamentos fueron suspendidos 2 semanas antes. Bueno, en resumidas cuentas, lo que se midió fue con la escala PANSS la reducción de síntomas negativos, la mejoría, digamos, de esos síntomas. La cariprazina fue superior a risperidona en disminuir síntomas negativos a la semana 14 y hasta el final del seguimiento con un NNT de 9. No hubo diferencias en síntomas positivos. Bueno, la verdad es que ya hay fármacos buenos para síntomas positivos, así que lo más significativo acá es lo de los síntomas negativos, porque como dije es la gran deuda de la psiquiatría, y con un NNT de 9 quiere decir que por cada 9 pacientes que se trate, uno va a mejorar con eso. Es un número igual prometedor, da esperanza para los pacientes psicóticos o con psicosis crónicas con síntomas negativos, que los hay bastante. Son pacientes que si bien ya no están psicóticos o delirantes, están aislados, están abúlicos farmacológicamente y no son los mismos. El paciente no está igual después de un brote de esquizofrenia. Y este es para ver la posibilidad de ocuparlo en manía, que fue lo que le valió la aprobación en manía. Por 3 semanas y usando la escala Young Mania Rating Scale, que es para ver síntomas puramente de manía. Se buscaba que ojalá hubiera menos de 12 puntos para que fuera estadísticamente significativo. Todas las dosis de cariprazina en el estudio fueron prácticamente más significativas que el placebo, con un número necesario a tratar que en promedio fue como de 5. Ahora este estudio, puntos negativos que a mi juicio tiene sería ¿qué pasaría si lo comparamos con litio y ácido valproico, que es lo mejor que hay, digamos, para la manía? ¿Hasta dónde llegaría la efectividad del fármaco entonces si lo comparamos con esto? Igual, por otro lado, hay que pensar que el litio es un fármaco que igual tiene efectos adversos importantes, el ácido valproico igual, pensando en las mujeres que se van a embarazar y el resto de los efectos adversos, así que igual es prometedor que el NNT sea de 5 en una dosis de 3 a 6 miligramos. Tratamos 5, mejora 1. Es bueno. Y si se usa además como coadyuvante podría ser cariprazina litio, cariprazina ácido valproico, pues este número va a disminuir bastante. Así que es un buen fármaco.
Esta gráfica pertenece a ese mismo estudio. Aquí está el grupo del NNT5 con una dosis de cariprazina de 3 a 6 miligramos. Se logró una reducción del 61% de los síntomas versus 38% de respuesta en el placebo. Y en realidad todos los rangos de dosis fueron mejor que el placebo. Aquí está los colores, la verdad es que no se distinguen muy bien, pero está el grupo de 3 a 12 miligramos y en esta el de 6 a 12. Perfil clínico entonces, en resumidas cuentas, esquizofrenia con síntomas negativos y en manía. Ese sería el grupo fuerte. En pacientes que les fue mal con el aripiprazol y con el brexpiprazol. Así que como que se va puliendo el perfil farmacológico de los antipsicóticos. Potencial rol procognitivo en esquizofrenia o bipolaridad. Bien, por último llegamos a la famosa pimavanserina, que es un fármaco bastante nuevo, tiene una vida media de 57 horas, la droga madre y 200 horas el metabolito activo. Potentemente se metaboliza a nivel hepático, tiene un metabolito activo, es el N-desmetilado. Aquí hay que considerar los inhibidores o los inductores del CYP3A4, sobre todo con este fármaco que es bien sensible a esas inhibiciones e inducciones. Con un inhibidor fuerte como el ketoconazol, habría que dar 10 miligramos. Sabiendo que la dosis normal es 34, vemos que incluso es una reducción como del 60% de la dosis. Es muy caro, muy caro. En Argentina lo encontré en una farmacia haciendo el cambio como $120. Comprimidos de 10 y de 34. Entonces el único uso clínico aprobado por la FDA en el año 2016 es psicosis en contexto de enfermedad de Parkinson. Interrogante acá, mayor muerte por prolongación del QTC. Bueno, ahí lo veremos en un estudio respecto a la correlación de muerte y pimavanserina. Pero es discutible, diría yo. Ahí podríamos conversar entre todos a ver qué opinan. Pero yo creo que igual es discutible. Todos los antipsicóticos tienen este problema, tanto en demencia como en adultos mayores en general. Este problema con el QTC. Bien, tradicionalmente la quetiapina y la clozapina era lo que se usaba para la psicosis en Parkinson. Fíjense el mecanismo de acción. Es un agonista inverso 5-HT2A de la vía mesolímbica, faltó mencionar acá, aprobado en Estados Unidos pero no en Europa. Recordando un poco esto de agonismo, antagonismo, el agonismo normal es cuando la molécula natural se une al receptor y induce toda la respuesta. El antagonismo genera, por el contrario, una respuesta basal del receptor, pero no nula. El receptor se encuentra a lo menos que da en cuanto a su actividad metabólica y segundos mensajeros cuando se antagoniza. Pero el agonista inverso, como su nombre lo dice, lleva al receptor incluso a una actividad que está por debajo de la basal. Así que si tomamos en cuenta que es un agonista inverso solo de este receptor, de la vía mesolímbica y del resto de las vías, va a tener un efecto antipsicótico, al mismo tiempo va a ser equilibrado en las otras vías, así que virtualmente, teóricamente, mejor dicho, se puede decir que es un antipsicótico sin efectos extrapiramidales, no los tiene. De ahí que su uso en la enfermedad de Parkinson es lo que se está estudiando. Lamentablemente hay una asociación entre mortalidad en demencia y Parkinson. Interrogo yo acá, ¿serán elementos confundentes? Puede ser. Adultos mayores, la mayoría de los adultos mayores tienen polifarmacia, mayor riesgo de caídas, mayor riesgo cardiovascular, así que es difícil limpiar el riesgo confundente al interpretar estos estudios. Por otro lado, en la enfermedad de Parkinson se sabe por estudios por postmortem que existe una densidad aumentada de receptores 5-HT2A
en la corteza y en la zona de procesamiento visual. Y esto se correlaciona con los tipos de delirios y alucinaciones de estos pacientes, que son muy de imágenes corporales, de animales, con síntomas muy paranoides. Así que una de las explicaciones es que existe una densidad aumentada del receptor 5HT2A, así que conviene de todas maneras bloquearlo en cierta medida para disminuir estos síntomas psicóticos. En la demencia por cuerpos de Lewy y Alzheimer también existe un polimorfismo importante de este receptor, así que la pimavanserina probablemente va a servir. Este estudio fue importante para la aprobación de la FDA. En 6 semanas, pacientes fueron randomizados, doble ciego y placebos controlados. Pacientes mayores de 40 años con enfermedad de Parkinson y psicosis. Los antipsicóticos convencionales que estaban tomando no fueron permitidos durante el estudio, pero sí los antiparkinsonianos o la estimulación cerebral profunda. Los pacientes elegidos entraron en un seguimiento de 2 semanas no farmacológicas para limitar el efecto placebo. Después de lo cual fueron randomizados unos a uno, unos recibieron pimavanserina y el otro placebo. ¿Y cómo se midió esto? Bueno, con una escala similar a la del PANSS, pero que además evalúa la variante Parkinson. Es una escala para seguimiento de síntomas positivos, enfermedad de Parkinson, SAPS-PD. Todos los pacientes que recibieron una dosis fueron seguidos para ver efectos adversos y hacer un seguimiento correspondiente. Entre el 11 de agosto del 2010 y el 29 de agosto del 2012 se buscaron los pacientes, fueron 199, 90 después de la depuración, digamos, los que podían participar y los que no, quedaron 90 que recibieron placebo y 95 pimavanserina. En el análisis primario, pimavanserina fue asociada a una reducción del 5.7 puntos en esta escala en comparación con el placebo, que logró reducir menos 2.7. Miren, igual aquí considerar el efecto placebo que discutimos en la clase de placebo, porque igual no es una reducción menor, digamos. Y bueno, 10 pacientes de pimavanserina descontinuaron el fármaco debido a efectos adversos, sobre todo 4 que tuvieron una alucinación importante en los primeros 10 días y 2 que dejaron el estudio del grupo placebo. En general se toleró bien la pimavanserina. Aquí están los efectos adversos principales. Los dos por igual 6% de náuseas, 7% de edema periférico para la pimavanserina. Infección urinaria, llamativo, 14%, caídas en el 11%, estados confusionales en el 6%, dolor de cabeza, fíjense que fue menos que en el placebo, y las alucinaciones, incluyendo las visuales, en el 7%. Esta gráfica, bueno, aquí lo que se ejemplifica es esta reducción del menos 5.7, que representa como un 37% de mejoría o de cambio, digamos, en la escala. El color azul es el placebo y el rojo es pimavanserina. Aquí está el puntaje, cae como 5.7 aquí y 2.7 para pimavanserina. Lo otro que se midió, que olvidé mencionar, fue el CGI, la escala de mejoría clínica y severidad. También hay una brecha importante acá para pimavanserina y placebo. Bien, para ir finalizando, no quiero ser aguafiesta, pero este es un estudio del 2021 más reciente. Vendría siendo así como la fase 4, la fase post-comercial del medicamento. Aparentemente hay una asociación de muerte y de hospitalización. Aquí se incluyeron 2.186 pacientes que ocuparon pimavanserina y 18.212 que no fueron usuarios de pimavanserina. Hubo un riesgo mayor de 30 días de hospitalización para los que usaron pimavanserina. O sea, los pacientes que tomaron pimavanserina 30 días después se hospitalizaban con riesgo de
relativo de 1.2 veces más, intervalo de confianza 1.06, 1.4 para los que tomaron pimavanserina. Aparentemente no hubo asociación 90 días después de hospitalización o con 30 días de mortalidad. El riesgo relativo no superó aquí el 1% y aquí tampoco en los intervalos de confianza, pero lamentablemente parece que 90 días después hay un riesgo de mortalidad que incluso se mantiene 180, incluso un año después. Riesgo relativo de 1.5, de 1.1 a 1.4, respectivamente. ¿Será tan así o será que, como son pacientes añosos, la mayoría toman fármacos de diversas familias, no solo antipsicóticos, sino para la presión, para el mismo Parkinson, pacientes con mayor riesgo de caídas, de hospitalizaciones, de alteraciones metabólicas? Así que este fármaco lleva una etiqueta amarilla que dice que el riesgo de muerte aumenta. Esto se los mostré al principio, son los exámenes iniciales de todo paciente que va a tomar antipsicóticos. Y esto lo coloco para contrastar con la primera gráfica que mostré de efectos adversos. Fíjense el aripiprazol, qué maravilla. Bastante menos efectos adversos que los convencionales. La caticia 2 cruces, todavía ahí hay una deuda. Esto se sacó de una recopilación ahí del Up to Date en pacientes con esquizofrenia, o sea, pacientes igual, una data bastante grande. Quería mencionar acá la risperidona. A ver, ¿dónde está la prolactina? Aquí. Hiperprolactinemia. Así que aquí se parece muchísimo a los antipsicóticos típicos. El brexpiprazol, la cariprazina tienen un perfil bastante similar. Aparentemente, in vivo, producen menos acaticia. Sin embargo, aquí podemos ver que se parecen en cuanto a efecto adverso. Habría que ver más adelante si esto se va actualizando y cambia, porque para eso se creó el brexpiprazol, la cariprazina para la caticia y para mejorar el perfil clínico. La pimavanserina, ¿dónde está? Aquí está. No tiene ganancia de peso, fíjense. Una cruz para todo, hipotensión ortostática, prolongación del QT. Una cruz. Esto para repasar los inductores y los inhibidores de la CYP 3A4, 3A. Destacar los potentes inductores, la carbamazepina, rifampicina, son fármacos que por lo menos se ven más. Así que ahí estos dos fármacos se van a comer al antipsicótico literalmente, sobre todo los que utilicen este sistema enzimático. El paciente va a estar psicótico y va a estar con dosis altas. ¿Y por qué? Por esto. Y inhibidores moderados de este complejo, la amiodarona, que se ve su uso, el diltiazem también, la eritromicina, fluconazol, algunos retrovirales, verapamilo. Bueno, esto para que lo tengamos aquí, lo podamos revisar cuando podamos. Y finalmente, ya terminando, esto es un estudio comparativo de 32 antipsicóticos. Este estudio se parece al que hizo Cipriani con los antidepresivos para ver los perfiles, la tolerancia, los efectos adversos. La verdad es que es bastante largo, yo lo dejo acá para que podamos sacar o verlo con calma, digamos, el resto de las comparaciones. Traje las dos que me parecieron más importantes, que sería cuál es el antipsicótico considerablemente más útil clínicamente hablando para reducir síntomas positivos o en general cambios de los síntomas en los pacientes. Lo que está más a la izquierda favorece al antipsicótico, lo que está más a la derecha favorece al placebo. ¿Quién está de primero? Clozapina. Clozapina con una fuerte evidencia está aquí. Luego sigue la misulpiride, luego la zotepina, tioridazida o lanzapina. Los peores, brexpiprazol, trifluoroperacina, flufenacina,
A ver, revisemos. Sí, flufenacina, aquí está la nomenclatura. Flufenacina, cariprasina también está ahí, pobremente, pero a ver, eh, son estudios de evidencia acumulada. Obviamente la clozapina va a tener más evidencia acumulada que la cariprasina, brexpiprazol, que son fármacos nuevos. Esto se va actualizando. Aquí hay que hacer un equilibrio. Sí, la clozapina es muy buena, pero ¿y si hay granulocitosis, qué vamos a hacer? Entonces ahí se van tomando decisiones clínicas según el perfil del fármaco, según la economía del paciente, según el tipo de paciente, si está gordito, si no está gordito, riesgo cardiovascular. Pero en general, la clozapina sí es súper útil y mejora los síntomas positivos. Y esta otra es causas de discontinuación o mayor riesgo de discontinuación en realidad. Esto fue medido con riesgo relativo. Mientras más alto el riesgo relativo, más abandono. Los que más abandonaron fueron Certindol, Fluoroperacina, Sulpiride, Cariprasina, Aldol. Pimosida está casi que tirado de este lado, o sea, bastante alto riesgo de abandono, probablemente por los efectos hepáticos. Y los mejores tolerados sería esta abreviatura es tioridacina, clopentisol, amisulpiride, olanzapina, paliperidona, clozapina. La clozapina siempre está como ahí entre los mejores, digamos. Bien, disculpen lo largo por su atención. Muchas gracias.